Bienvenidos, hoy día nos encontramos en la Universidad San Ignacio de Loyola y vamos a constatar qué tanto saben nuestros compañeros de comunicaciones sobre las presentes noticias de nuestro Perú. En las mañanas porque ponemos noticias y salen hechos del Perú, de las cosas de las elecciones, temas de la actualidad, ¿no? De lo que pasa. Bueno, más que todo yo leo noticias del comercio, la República, por vía online. A veces compro los domingos el periódico, la República, y sí escucho noticias de vez en cuando. Por lavado de activos, que está metida en un grave problema que le han impedido la salida del país. Bueno, más que todo a la dama Nadine Heredia tuvo bastantes investigaciones porque hubo una malversación de fondos, fíjense, en algunos proyectos que ella estaba haciendo. La verdad que no sabía de eso, sí estoy un poco, no tengo conocimiento de eso. Okay. Internacionales, quizás el Panama Papers, que hay muchos políticos involucrados en el problema. Bueno, actualmente hay muchas teorías que están contra el fujimorismo, contra Nadine Heredia más que todo, las malversaciones de fondo, que iban a hacer, lo que iban a hacer con el BRAE, un montón de cosas. La verdad la política es muy amplia, entonces tendría bastante para explicar. ¿Qué es la opinión pública para usted? Bueno, la opinión pública estaría definido por las percepciones que tiene la población con respecto a un tema determinado y que hasta cierto punto es coyuntural. En este caso, en las últimas semanas estamos asistiendo a la opinión pública post segunda vuelta electoral y post ya una vez elegido el nuevo presidente de la República, ¿no? Entonces creo que un poco la opinión de la población en general, incluso por los tratos sociales, estaría dividido en el tema político plenamente y en el tema futbolístico, porque también hace unos días la selección acaba de ser eliminada y eso sin querer queriendo beneficia al actual gobierno, porque cuando tú tienes un evento que llama la atención, como que los problemas de fondo ya no son utilizados, ¿no? O ya no son mencionados hasta que pase la fiesta, ¿no? Entonces la opinión pública es la percepción que tiene la gente con respecto a un evento, pero ojo, pestaña y ceja, porque también ahí entra a tallar un factor, que es el factor comunicacional, porque también los medios de comunicación son los que levantan o desinflan una nota o un evento cualquiera, ¿no? Por ejemplo, el país tiene tantos problemas, sin embargo ahorita solamente interesa el fútbol, como las sendas reuniones que tiene el actual presidente. Eso sí es importante, pero el fútbol no es relevante. Entonces, por ejemplo, también el tema de la opinión pública hasta cierto punto está mediada por los poderes fácticos, en este caso por el cuarto poder llamado en los medios de comunicación, ¿cierto? ¿Cuál crees que es la importancia de la opinión pública? Bueno, la opinión pública es un termómetro, ¿no?, de lo que viene ocurriendo, pero nuevamente esa opinión pública es direccionada. O sea, lo que quiero también dejar en claro para ustedes, de mi opinión, es que esa opinión es generada, es favorecida, impulsada por los intereses de los medios de comunicación, dígase televisivos, radiales, de prensa, incluso las redes sociales. Por ejemplo, si yo soy dueño de un canal de televisión, yo saco a relucir el tema de los combatientes y los guerreros y las cobras y los leones y todos esos elementos que para un sector de la población les interesa, y obviamente que hago, no solamente difundo, sino que luego hay periódicos que luego generan el chisme o la salida, la separación, el reencuentro, el beso entre esos personajes, y luego se socializa la pantalla chica, ¿no? Entonces como que es una concatenación de eventos que es favorecida, es impulsada por los medios de comunicación. Por eso también hay que tener cuidado con la opinión pública, porque la opinión pública hasta cierto punto tendría que ver con una opinión con una opinión que tiene que ver desde la propia persona, que de motu propio, o sea, de por sí mismo, se informa y que sabe deslindar entre la paja y el trigo, porque le pueden dar una noticia en un periódico, pero por ejemplo, lo que ocurrió por ejemplo el año 2000, ¿no? ¿Qué ocurrió el año 2000 en la marcha de los 4 suyos? Toda la prensa le echó la culpa a Toledo
de que él había tumbado el Banco de la Nación que está en el centro de Lima. Y todos sabemos hoy que quien puso la bomba fue Montesinos y sus allegados y la gente del CIN. ¿Ves? Entonces tú puedes generar una corriente de opinión, pero con información falsa. Pero aquel informado, aquel entendido, aquel que sabe que eso no es real, va a diferenciar la paja del trigo, ¿no es cierto? Claro que sí. Para usted, ¿qué es ser un líder de opinión? Bueno, nuevamente también allí diría que hay dos tipos de líderes de opinión. Aquel que se ha hecho a punta de esfuerzo, ¿no? Aquel que, por ejemplo, no necesita mucho levantamiento, como por ejemplo César Hildebrand o Zenaida Solís o Alberto Cooking, que son personajes comunicacionales, pero que tienen mucha solidez y solvencia, no solamente moral, sino que periodística y profesional. Y hay otros de repente líderes de opinión, como por ejemplo Aldo Mariátegui, se me ocurre, un nombre, pero que lo único que ha hecho es denostar siempre a la izquierda y apoyado, impulsado por los grupos de poder o económicos o comerciales o periodísticos que le dan tribuna para que este señor se explaye, ¿no? O por ejemplo, ¿cómo olvidar? Ustedes no sé si conocen a Jaime Chincha, periodista que trabaja con Chichi Valenzuela, pero qué pasa que Jaime Chincha habla de las mineras o a favor de las mineras, pero lo que él no dice fue jefe de relaciones públicas de las mineras. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ¿cuándo va a estar en contra de las mineras? ¿O cuándo va a preguntar de manera alturada a Marco Arana si él siempre ha sido un intermediario o un vocero de las mineras? Entonces ahí por eso debemos de separar a la persona que apunta de esfuerzo y de profesionalismo, se ha hecho un vocero público, Hildebrand, Zenaida Solís, se me ocurre, como le digo, Alberto Cooking, que es lo que yo más recuerdo, a personajes inflados tipo Peluchín. Incluso podría poner en el primer grupo yo a Jaime Bailey, podría poner a Beto Ortiz, ¿no? Cuando están en su fase más social política, menos en su fase artística mediática, ¿no? Y a los otros, no, yo lo veo como meros, yo podría utilizar la palabra de meros voceros, ¿no? Leedores de teleprompter y más nada que... No, la gente que lee los noticieros no veo mucho líder de opinión. Ahora, eso es en cuanto a los líderes de opinión o los conductores de televisión. Pero luego líderes de opinión pasa por el tema político también, pasa por quién es más cercano a un canal de televisión, porque como ustedes deben saber, el que un canal te entreviste, el que en una radio te llame para consultar, más en esta última campaña, no ha sido gratuito, eso obedece también a factores de tipo económico. Salvo si el tema es de interés pues, social, por ejemplo, ¿no? Justo había un incendio, ¿cómo no van a entrevistar a un vecino, ¿no? Pero luego el resto son personas que casi conforman, son las mismas personas de siempre, ¿no? Y esto obedece a nuestra estructura también centralista, que somos un país fracturado, que todavía no nos respetamos entre nosotros y que hay cierta más valoración de universidades y de instituciones más por encima de las otras, ¿no? Y de incluso de espacios societales. Dígase, por ejemplo, no sé si ustedes se han percatado que siempre las noticias negativas son de San Juan de Lurigancho, Villa Salvador, Villa María del Triunfo, ¿no? ¿Y saben por qué? Le voy a decir por qué. Porque el jefe de prensa, o no tienen jefe de prensa, pero en cambio en San Isidro, Miraflores, que también roban, asaltan y matan y violan, hay un jefe de prensa que antes que salga la noticia la bloquea. ¿Ya? Esa es la pequeña diferencia. ¿Entiendes? Entonces ves el poder, ¿no? Entonces no es que no haya, o sea, tampoco estoy diciendo que me alegre de que haya más o menos accidentes o robos en San Isidro, Miraflores o La Molina, sino que estamos viendo cómo hay un aparato que cubre el acontecer o las noticias que se visibilizan todos los días en los medios de comunicación escritos, radiales, televisivos, el que fuese, ¿no? Por lo tanto, San Juan de Lurigancho es el cuco, San Martín de Porres ahora es lo peor, y Villa María del Triunfo y Villa Sabor son pues tierra de nadie, ¿no? ¿Entiendes? Para usted, ¿cuál es la importancia de un líder de opinión y qué características debe de tener un líder de opinión? Bueno, creo que ¿cuál es la importancia? Bueno, lo que pasa es que el líder de opinión es un vocero, ¿no? O sea, depende del sector. Por ejemplo, siempre se le ha conocido a este señor Diógenes Alba del sector de la Gamarra, no sé hasta qué punto, no conozco al señor, pero es el más conocido en cuanto al tema emergente de Gamarra, ¿no? Seguro que debe haber a otras personas, pero también ustedes saben que al interior de los grupos o de las personas hay intereses de por medio. Entonces, en la medida que yo quisiera salir, fácil que me sacan mi historial, mi vida, con eso inundan la información, el mercado de información, y en este caso yo sería el perjudicado y dañado, ¿no? Ahora, la importancia de un líder guarda estrecha relación porque el líder, además de ser el vocero, sintetiza las ideas de esta multitud, de esta población, de este sector al cual él representa, tácitamente porque no ha sido elegido, ¿no? Salvo de repente una autoridad
municipal, regional, pero luego, o hasta incluso el mismo Gastón, ¿no? O sea, su liderazgo es importante. Ahora, características del liderazgo, primero, transparencia. Un líder no puede tener la mano sucia, no puede tener integridad. O sea, no solamente manos, sino conciencia, ¿no? O sea, un líder tiene que tener las manos limpias, porque si no tienes manos limpias, como dice el dicho, ¿no? La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. ¿Es cierto? 2, creo que un líder también tiene que tener capacidad de motivar, ¿ves? Que es lo que ha ocurrido, por eso están los comunicadores, motiva a los demás y se motiva a él. Tercero, que también debe ser un experto en su tema. Y cuarto y fundamental para mí, el líder debe tener visión, o sea, hacia dónde lleva ese colectivo, ¿no? Por ejemplo, el actual presidente debe tener un plan de gobierno. Creo que esa es la diferencia para mí entre la candidata que perdió y el actual presidente, que por lo menos en el segundo hay una expresión de una proyección país, más si consideramos el bicentenario del periodo 21, ¿no? 2021, pero en cambio en la candidata me parece que su plan de gobierno iba a ser reducido a populismo y a la exclusión de su padre, ¿no? De mi posición, de mi modesta posición, que puede estar en desacuerdo con su profesor, y díganle a su profesor que yo estoy en desacuerdo con la candidata naranja, ¿no? Y que además, y qué gracioso que los tuppers hayan jugado mucho, ¿no? En contra, ¿no? Como el boomerang de los tuppers, está perdiendo, todos sus memes. Ahora peor que todavía por las redes sociales, por los memes, por todo lo que es Twitter, Facebook, aún los adolescentes o los jóvenes hacen más gracia a eso, ¿no? Ahora, lo que pasa también que en las universidades como la de usted, como esta, creo que los jóvenes, si bien en su mayoría han votado por el candidato o tenían preferencia por el candidato de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Había seguro algunos compañeros estudiantes que era válido, pero creo que el sector universitario, profesional, creo que se ha inclinado por este lado, ¿no? Sí. ¿No? Entonces eso sería, grosso modo, estimadas señoritas, en cuanto al tema del perfil del líder. Integridad, motivar a los demás, motivarse él, capacidad técnica y lo más importante, que dirija hacia un destino, que es la visión. Y respecto a la agenda noticiosa de estas 3 últimas semanas, ¿qué es lo que piensa usted acerca de la investigación que se le ha abierto a la primera dama Nadine Heredia por lavado de activos? Mira, a ver, para empezar, de mi óptica, todo gobierno que acaba debe ser investigado. O sea, si yo soy de la junta directiva del equipo deportivo Los 11 Amigos, acá en mi gestión se debe investigar los activos y los pasivos. O sea, esa lógica se debe también plantear para el gobierno de Ollanta-Humala. Lo que pasa que en este caso la primera dama, entre comillas, primera dama, que no tiene un cargo público, ella lamentablemente pecó de ser visible, pecó también de ser omnipotente en los primeros 3 años, ¿no? Y que creo que también, a mi punto de vista, aparece como una vendetta, porque los primeros 3-4 años no se le ha investigado, y hoy que estás a puertas de salir del gobierno, se generan las investigaciones. No estoy en desacuerdo, a mí me parece bacán que se les investiga a ella, a todo el mundo, pero esa misma lógica también se tiene que aplicar, pues tuvo que aplicar con Alan García, con todos, ¿no? O sea, no solamente Nadine. Y además un detalle más, nuevamente aquí el tema comunicacional juega a favor y en contra. ¿Por qué? Porque Ollanta-Humala, si bien es cierto, se va imagino yo, con un menor nivel de porcentaje de aprobación, pero recuerden ustedes que en estas siguientes semanas, que son junio y julio, créanme ustedes que va a haber sendas inauguraciones de obras, ¿no? Por ejemplo, en Ate se va a inaugurar el túnel de Puruchuco. Y con esto que estoy diciendo, que el presidente o la autoridad regional o municipal lo hace adrede, deja las últimas bombitas para inaugurar, y eso, entre comillas, viene a ser el colchón o la plataforma que te permite aguantar un poco la caída de tu nivel de popularidad, ¿me entiendes? Entonces, para desinflar eso, tú sacas también una demanda, ¿no? Entonces, ahí hay un juego político. Pero además, si es un tema legal, que se le investigue a ella, a Ollanta, a Bruce y a todo el mundo, ¿no? O a Toledo también. O sea, yo no tengo ningún problema que se investigue, es más. Y debe ver también que lo que pasa, no sé si hay una ley en el Congreso que toda autoridad como el presidente y su familia debiera permitir, sin necesidad de que se le abra juicio o nada, la apertura de su estado patrimonial o sus cuentas bancarias, ¿no? Para identificar si ha habido ingresos o egresos y qué sé yo. Y eso no solamente debería ser con Nadine, sino debería ser con cualquier persona. Por ejemplo, en este caso va a entrar Pedro Pablo Kuczynski el 2016 al 2021, el señor también debe permitir la apertura de sus cuentas y decir, ¿sabes qué? Mi esposa o yo con esto entré y esto es lo que tengo, ¿no? Entonces se hace un comparativo, el antes, el durante y el después, un histórico, y si no hay mayor desbalance patrimonial no habría ningún problema, ¿no?